Muy buenas, un nuevo vídeo más. Una pregunta, ¿qué creéis que ocurre cuando hay una subida de tensión? ¿Qué creéis que les pasa a los equipos electrónicos? Si hoy quieres saber exactamente qué es lo que le pasa, quédate porque vas a aprender. Tres placas, compañeros. Tenemos aquí tres placas. Las tengo preparadas ya aquí en el banco porque vamos a verlas. Estas placas lo que han tenido ha sido una subida de tensión y evidentemente si al 220 le metes 380, pues lo primero que sufre es la electrónica de todos los equipos electrónicos precisamente. Así que vamos a verla, cambio el móvil y lo vemos. Disponemos de tres placas electrónicas, las tres exactamente iguales, de tres máquinas iguales, la cual, como ya comentaba en el vídeo, en la intro, mejor dicho, tenía una subida de tensión y probablemente lo que se haya ido ha sido la fuente de alimentación, que no es ni más ni menos que toda esta parte de aquí. En este caso, esta placa, las tres placas, mejor dicho, tienen la misma fuente de alimentación, son fuentes de alimentación que se llaman lineales. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un transformador que transforma el 220 a 24 en el secundario, en este caso, y bueno, dispone también de algún que otro componente externo que precisamente es lo que vamos a medir. Empezamos a calentar estaciones de soldadura y de desoldadura, cogemos nuestro polímetro, ya sabéis, herramienta indispensable, por aquí va a salir un vídeo de cómo utilizar el polímetro. Y manos a la obra. Vamos a quedarnos de momento con una sola placa y vamos a empezar a medir ya directamente con el polímetro lo que son los componentes para ver qué tiene. Yo lo primero que suelo medir en estos casos siempre es la parte de entrada de tensión. No, lo suele, en medida de lo posible, pues suele venir marcado. Por aquí es por donde entra la tensión de 220, que es de alimentación de la placa. Y vamos a seguir todos los componentes de este circuito a ver exactamente qué es lo que le ha ocurrido. Os cuento un poquito. La mayoría de las fuentes de alimentación, en la mayoría de placas de los equipos, la fuente de alimentación, antes de la fuente de alimentación, pues dispone de una etapa como de filtro, que hace de filtro antiparasitario. Normalmente suele estar conformado por condensadores, como son estos de aquí, y bobinas. Esto de aquí es una bobina, es un pequeño transformador que tiene que hace de filtro parasitario. Lo que estoy midiendo en este momento es el secundario del transformador. En un principio lo voy a medir en placa, pero probablemente lo quite para asegurarme de si está bien. Y esto que estoy midiendo pues sería el primario del transformador, que tiene toda la pinta de que no está bien, o aparentemente está bien. Así que vamos a empezar a ir mirando otras posibilidades. Esto es la bobina, estas son las patas de la bobina que os comentaba, la bobina antiparasitaria, y bueno, parece que no tiene continuidad. Las bobinas antiparasitarias suelen disponer de 4 patas. Te pasa por ahí un esquemita de lo que es la bobina para que veáis cómo es. Bueno, vamos a empezar a quitar componentes y vamos a empezar a medir cosas ya directamente. Estos tienen barniz protector. El humo del estaño, por cierto, no es nada bueno que lo respiréis. La placa tiene como una especie de tropicalización que se llama, y es que le echan un barniz a la parte de componente, a la parte de donde están las soldaduras y demás, pues bueno, para proteger la humedad, la posible agua que le pueda caer. No agua en sí, pero sí de la humedad, porque esto, la máquina que es, creo que trabaja con agua. Y lo mismo, mira, ahora como le hemos dado con el estaño, hemos partido la protección del barniz y ahora sí mide. Pues vamos a tener que hacer esto con muchos más componentes, me da la sensación. Con la soldadura tal como queda ahora mismo, no hay que preocuparse porque esto se va a limpiar. Va a quedar exactamente igual o mejor incluso que como estaba. Pero para poder hacer comprobaciones, pues bueno, hay que coger y partir, romper esa película de barniz que tiene de protección, para que cuando le ponga las puntas del polímetro pueda medir, llegue al estaño y pueda medir. No va a ser muy complicado, es que incluso cuesta que el estaño, incluso el propio soldador, el propio estaño cuesta mucho que entre ahí en la soldadura. Sigamos midiendo y sigamos probando cosas.
Las reparaciones de las placas suelen ser un poco tediosas porque, no sé yo si lo he comentado, yo creo que sí, que lo he comentado anteriormente. En la mayoría de los casos, pues bueno, como no tenemos información técnica, pues hay que ir siguiendo pistas, tienes que hacerte un poco en tu cabeza, en tu mente, un esquema de lo que son todo el tema de las fuentes de alimentación y demás, y la verdad es que a veces resulta muy tedioso, un poco complicado incluso, el tener que reparar pues de esta manera, porque la única manera que tienes es, si esto es la salida, pues bueno, tenemos que coger, seguir toda la pista, encima es a doble cara o incluso a triple cara. Triple cara es que tiene una pista de cobre por medio que también es conductora. En muchos casos, pues bueno, no solamente vemos dos, vemos esta cara de aquí, esta cara de aquí, pero por medio de la fibra, pues hay otra pista que incluso suele estar comunicada entre uno y otro. Pues tenemos que ir midiendo a dónde va cada componente, qué es lo que tiene cada cosa, vuelve placa, vuelve a medir. A veces resulta un poco complicado. Estos dos de aquí, estos dos componentes de aquí, explico lo que es. Son dos puentes de diodo, que son SMD, no es el típico puente de diodo grande, gordote que se suele ver en las placas, pero bueno, también son puentes de diodo. La única diferencia es que estos son pues SMD, pero que se miden exactamente igual. Bueno, se me ha atascado la pistola. Se ha atascado la pistola. Y ahora hay que desatascarla. Y bueno, a veces hace falta ayuda de otro soldador para que funda el estaño que tiene, porque si no, no vamos a tener manera. Tiene una bola aquí de estaño que se va acumulando y esto provoca pues el atasco. Esto es lo que decía. Bueno, no pasa nada, porque ahora lo que hacemos es limpiar estaño, pues la placa, y ahora volvemos a soldar y va a quedar exactamente igual que como estaba. Este botecito de aquí es un flux casero que yo hago, ya pasaré un vídeo de cómo se hace. Y el flux simplemente es una resina que se le echa a la soldadura pues para que el estaño coja bien, o sea, se haga la soldadura bien. El único problema de este flux es que, bueno, produce un poco de más humo de la cuenta, así que tenemos que trabajar con un extractor de humo, que también tengo por ahí hecho uno casero. Se hace con un ventilador de PC, un bol de estos de plástico que podemos comprar en los chinos, y con eso podemos hacernos un extractor que va a cumplir perfectamente la función de quitarnos el humo de la cara y no respirar. Os comento, esto es un estaño, es una aleación, no se ve bien, de 60-40, eso quiere decir que tiene plomo, y el plomo pues es un estaño que es antiguo, ya no se vende estaño con plomo, prohibido, así que el humo pues no es precisamente muy bueno para que se respire, ¿vale? Por eso es importante que tenga un extractor de humo para que no inhaléis el humo, que es bastante nocivo. Bueno, sigamos midiendo, a ver qué vemos por aquí, porque en un principio lo que es la parte del circuito de alimentación, pues no parece que se vea nada extraño en un principio. Normalmente en la subida de tensiones, explico una cosa, en la etapa previa de lo que es la fuente de alimentación, como he comentado, se componen de precisamente, esta es la entrada, por aquí le entran los 220, tiene una resistencia variable, esto es una PTC, ¿vale? Que lo que hace es que cuando se calienta aumenta de valor, y esto funciona de una manera un poco particular. Cuando está en frío deja pasar, o sea, tiene muy poca resistencia, ¿vale? Prácticamente se acerca al cero, pero cuando se calienta, pues lo que hace es aumentar su valor hasta tal punto que se pone casi en infinito, casi, ¿eh? O sea, puede alcanzar muchísima resistencia. Eso provoca que la tensión de alimentación, si entra a 220, pues lo que haga es bajar en el caso de que haya algún corto en la placa, un corto o bien en la VDR o bien en el propio transformador, y lo que hace es proteger el circuito de alimentación para que en la medida de lo posible pues no se estropee más de lo que pudiera estar. Funciona como una especie de fusible rearmable, ¿vale? Ponen una PTC y eso es un fusible rearmable, no es un fusible al uso, pero hace la función. Ya he comentado que los circuitos los circuitos de antiparasitarios pues, suelen estar compuestos por condensadores y bobinas. Es un filtro, la mayoría de ellos suele ser un filtro en pi que se llama, el que tiene unos decibelios de atenuación de los ruidos según la frecuencia a la que esté diseñado. Os digo que la frecuencia de red son 50 Hz, pues todo lo que esté por encima de 50 Hz lo que hace es intentar eliminarlo de alguna manera, y para eso pues se pone estos filtros. Y luego ya directamente nos encontramos lo que es el transformador, pues un transformador lineal, que es este, ya explica lo que es, tiene un primario y un secundario y transforma
230 de entrada en 24 voltios de salida, siempre en alterna. El transformador solamente lo que hace es convertir la tensión de entrada, la transforma a una de salida diferente con otro amperaje, ¿vale? Así funcionan los transformadores, pero siempre en alterna. De hecho, en continua un transformador no trabaja, no puede funcionar. Necesita de la corriente alterna porque es la única manera que un transformador puede funcionar. Luego tenemos la etapa de rectificación, es decir, esa corriente alterna la transforma en corriente continua. Luego tenemos la etapa de filtro. La etapa de filtro no es ni más ni menos que esa corriente alterna. Cuando tú coges y el semiciclo negativo lo pasas al positivo o al revés, pues tenemos que filtrar esa tensión mediante unos condensadores o filtros para convertirla en tensión continua. Otro día vamos a poner un ejemplo, de cómo se vería en el osciloscopio cuando sale de la etapa de rectificación un puente de onda completa, que se llama, que serían esto, y que está conformado por 4 diodos, ¿vale? Es bastante curioso cómo trabajan los puentes de diodo para transformar la corriente alterna en corriente continua. O mejor dicho, para convertir el semiciclo positivo en negativo o al revés, ¿vale? Eso lo hace el puente de diodo. Pues lo que voy a hacer ahora mismo en este caso es meterle tensión directamente aquí a la entrada y vamos a ver si a la salida pues también tiene tensión, ¿vale? De todas maneras vamos a comprobar alguna cosilla más. Esto es simplemente una explicación de qué es lo que hago yo cuando tiene una subida de tensión, pero me da la sensación de que la avería pues no está aquí en esta placa. Cuando se le mete 380 a una placa de 220, lo primero que se va es este componente de aquí, es una VDR, ¿vale? Saldrá por aquí una foto de lo que es una VDR, se conoce como una lenteja. Lo que hace es que, bueno, pues se abre y de alguna manera explota y eso funde un fusible que tiene por aquí, y automáticamente cuando se funde el fusible pues ya el 220 no pasa hacia la parte secundaria de la fuente de alimentación. Eso lo que hace es proteger el resto de la placa de la propia subida de tensión, ¿vale? Más o menos así suele ser el funcionamiento. Si tenéis cualquier duda de esto, pues me encantaría que me escribierais un comentario. Yo pues lo contesto muy gustosamente. Bueno, voy a comprobar las otras placas. No voy a pasar el vídeo para que tampoco se haga súper extenso, porque intento de que los vídeos sean los más cortitos posibles. Hago una explicación también para que se vea un poco cómo se trabaja con las placas electrónicas, cómo se pueden reparar, pero no puedo hacer una tesis de electrónica concentrada en 10 minutos. Así que vamos a dejarlo aquí de momento, ya veremos si hago una segunda parte. Si hago una segunda parte, pues automáticamente lo veréis en la descripción, pero de momento hasta aquí el vídeo de hoy, así que lo que siempre digo, por favor suscríbete, dale a la campanita y activa las notificaciones para que te llegue cuando subo nuevo contenido. Y si tienes alguna duda de esto, déjame un comentario para que te lo pueda responder, que yo sé que dudas siempre hay. Así que nos vemos en el próximo vídeo.